Hola amigos, ¿cómo están? Amigos, quería compartirles este video porque desde hace un tiempo para acá el Señor ha venido inquietándome a comenzar a grabar videos precisamente compartiendo un poco acerca de lo que el Señor ha venido haciendo en mi vida y me ha venido enseñando, ¿sí? Y una y otra vez el Señor colocaba esto en mi corazón, pero yo colocaba una excusa tras otra excusa tras otra excusa. Tal vez como Moisés, como Jeremías, como Gedeón, con muchos miedos en mi corazón, con miedos a fallar, a fracasar, con miedos a el que dirán, a las críticas y sobre todo lo que más me daba miedo era que no se tratara de Dios, sino que se tratara de mí. Es decir, me daba muchísimo susto el ser vanagloriosa. Pero una a una, estos obstáculos, esas excusas que yo ponía, el Señor empezó a derribarlos. Y eso es lo más hermoso, que aunque nosotros somos débiles, Él es fuerte, ¿no? Entonces, efectivamente, el Señor me decía, claro, van a hablar, van a criticar, pero recuerda que no se trata de lo que otros hablen acerca de ti. Tu identidad no depende de lo que otros digan, sino de lo que yo digo acerca de ti. Así que recuerda que tu identidad y quién tú eres depende del Señor. Lo segundo fue que Él me empezó a decir, efectivamente, te vas a equivocar. Comenzando, muchachos, porque yo nunca en mi vida he sido como buena con los medios audiovisuales o con las redes sociales. Entonces estoy en un proceso de aprendizaje, pero precisamente es eso, o sea, no somos perfectos. Hay que aprender a reconocer que somos vulnerables, que somos frágiles, que nos equivocamos y que estamos en un proceso de aprendizaje y de santificación. Entonces, ¿por qué temer a equivocarnos si estamos en un proceso de aprendizaje? Precisamente estamos en un proceso de santificación y de perfección hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto, ¿no? Y por último, claro, nosotros tenemos la tendencia, esa tendencia pecaminosa, a creer que se trate de nosotros. De hecho, el solo hecho de ponerle esa excusa al Señor, de decir, tengo miedo, ya se estaba tratando de mí, ¿no? Pero qué lindo que podamos dejar de mirarnos a nosotros, nuestros errores o nuestros talentos, nuestros dones, y pasar a mirar al Señor. Miremoslo a Él. Entonces quería compartir este mensaje porque de pronto tú, al igual que yo, que estaba colocando tantas excusas, te pueda servir esto para comenzar a caminar sobre las aguas, para lanzarte, para dejar tantas excusas, tantos pretextos y caminar, caminar en fe y saber que Él va contigo porque no se trata de ti, sino de Él. Amigos, lo más importante es la motivación y la actitud de tu corazón. Que todo lo que tú hagas sea para su gloria y que puedas con ello complacer el corazón del Padre. Un abrazo y espero que sea de gran edificación para sus vidas.